Don Ramón Alburquerque comentaba que realmente no había por qué cambiar la ley de hidrocarburos que se aprobó, si mal no recuerdo, en el 2002 o 2003 en el gobierno de 2000, Hipólito. 2000, en el 2000, En el claro. 2000, Ujú. exacto, en el gobierno de Hipólito Mejía. Que lo que había que cambiar era las cosas que se le habían ido colgando en el camino a la ley, unos márgenes de ganancia para la refinería, o unas cosas que se le cargaron para la refinería, y lo del ad valorem que no estaba en la ley original. O sea, una serie de cosas que se le agregó a la ley, que él dice, al final la ley está bien, salvo los temas de los precios, que hay que explicarlo clarito. Dependemos de un producto que viene y que fluctúa el precio lo mismo por un ciclón que por una guerra, que porque Trump se echara a dormir, que por una nevada. Sí, o sea, dependemos de eso, porque no producimos gasolina, no producimos nada, hay que traerlo todo. Entonces, lo que hay que quitar y cambiar es lo que se le agregó. Es cierto, coincides en eso, ¿qué habría que quitar? Bueno, habría que revisar, porque hay algunas cosas que se han agregado que sí son justas. Por ejemplo, se agregó en una ocasión un pequeño ajuste digamos, por la pérdida. Sabes que el combustible almacenado, hay una pequeña pérdida Se se evapora. evapora, Exactamente. exacto. Entonces, en un momento hicieron ese ajuste y entiendo que ese ajuste es válido. Por ejemplo, ya el impuesto que se agregó unos años después de la ley, pienso que ya realmente el combustible está muy cargado de impuestos. O sea, yo pienso que la economía ha crecido bastante y diversos sectores han crecido bastante, por lo que pienso que podemos quizás empezar a darnos el lujo no de eliminarlo, sino de sustituir, o sea, buscar otros caminos para que no impacte tan directamente el precio del petróleo, estos impuestos. Es donde yo entiendo que podemos quizás buscar alguna mejoría y quizás también crear algún tipo de campaña, dando mejor información sobre la fórmula y dando, a ver, por ejemplo, a una persona que labore en una empresa de combustible localmente, muy posiblemente su empresa tenga suscripción a Platts y ahí por ahí pudiera, por ejemplo, verificar y esa misma persona pudiera hacer la fórmula. O sea, lo que quiero decir, empoderar a la población, saber cómo se calcula, aún dando a conocer el detalle de que hay ciertas informaciones que solo se obtienen por suscripción, pero creo que con aclarar que la correlación es más fuerte con el precio de los combustibles y no con el precio del petróleo, creo que eso también, digamos, aclararía muchas cosas y terminar de entender que muchas veces, inclusive donde es producido el combustible, muchas veces el precio del petróleo baja y el de combustible sube, o viceversa. Ya, por cierto, recordando ahora las palabras del propio Alburquerque, él decía que, por ejemplo, se habían cambiado algunos márgenes de ganancia, por ejemplo, de las empresas importadoras, eh, de las empresas de transporte de combustible y de las bombas per se. Es un término un poquito fuerte porque mezclar bomba con combustible, las estaciones de expendio de combustible, porque a veces por ahorrar tiempo terminamos hablando cualquier locura, eh, y que los márgenes eran tan grandes que hay que cargárselo al consumidor final. ¿eh? Entonces, que quizás eso podía cambiar un poco. Eso quizá era cierto, fue cierto en una ocasión, pero entendemos que ya el precio final actual para el consumidor está, digamos, relativamente alto. Si hacemos, por ejemplo, un ejercicio de paridad promedio del costo de vida en los Estados Unidos versus la República Dominicana, en el promedio total es alrededor de un 50%. Sin embargo, aquí en el tema del combustible tenemos que es alrededor del 150% del precio, 200% en algunos casos. Entonces, pienso que eso se puede, con ajustar el tema de los impuestos, entonces habría
mejor inserción o mejor adaptación del precio del combustible con el promedio de lo que sucede en la economía, que de hecho a eso se ha debido el cambio de los márgenes, es decir, un negocio, una industria opera de una manera el día de hoy, pero dentro de 15 o 20 años ha habido una serie de factores que han impactado esa industria o han impactado la manera en que la población consume ese producto, ese bien o servicio, y entonces va a cambiar, va a impactar los márgenes. Entonces sí, entiendo que se deben revisar, pero ojo, no necesariamente va a significar que la revisión sería hacia abajo, en algunos casos pudiese ser hacia arriba. Bueno, yo creo, en función de ese tema y de lo que se pretende de revisar la ley de hidrocarburos, nos estamos concentrando mucho en revisar la ley de hidrocarburos directamente proporcional al precio final del combustible, para satisfacer una demanda, para bajar los ánimos, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que antes de abocarnos a eso y que sea un caballo sin frenos en ese Congreso y dale para allá, debemos sentarnos y ver en una mesa qué queremos como nación, hacia dónde vamos, de qué combustibles, hablo de combustible en general, para que la gente sepa, cuando hablo de combustible, el carbón es un combustible, o una materia prima para combustión, pero la gasolina, el gas natural, el gas licuado de petróleo, o sea, estamos hablando de una variable que si mañana aquí se dice y se prioriza y se dan facilidades para que la mayor cantidad de vehículos, el parque vehicular sea eléctrico y no de gasolina, entonces la ley de hidrocarburos hay que cambiarla, pero en otro sentido, porque la realidad es otra, porque está priorizándose el consumo de energía que se produce de otra manera, eólica, solar, con carbón, con lo que sea, todo eso. Y entonces diremos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los dueños de las bombas? Porque todo es así. ¿Qué vamos a hacer con los dueños de las estaciones de combustible? Los padres de familia que tienen un camión para transportar el combustible, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no podemos quedarnos en el inmediatismo, en la cosa de hoy, en el menudeo de hoy. Si vamos a proyectar una reforma a la ley de hidrocarburos, pensar que cada día la tendencia es a consumir menos combustibles fósiles, a sustituirlos por otras fuentes de combustión, o sea, de generación, de lo que sea, y que de alguna manera hay que ir acomodando el mercado para seguir dando el servicio. Por eso en su momento, y ahí está Miralba, que no me va a dejar mentir, y Pinky tampoco, a Luis no lo conocía cuando me metí en esta locura, que se discutía aquello de poner la electricidad o que todos los combustibles estuvieran bajo una misma sombrilla, que ahora estuviera en la misma estación de combustible donde se vende gasolina y diésel, que se vendiera gas natural para los vehículos que lo utilizaran, gas licuado de petróleo para los vehículos que lo utilizaban. Y aquello se armó una carrera y una barbaridad. Y yo, para no volvernos locos, le dije al dueño del grupo donde trabajo, que es propietario de unas estaciones de combustible, le dije, don Pepín, dentro de, estoy hablando hace 3 años atrás. Más o menos, sí. Hay que pensar que en un momento tenemos que poner cargadores eléctricos en esas estaciones de combustible. Y sobre todo las suyas, que él había adquirido, acababa de adquirir la isla, la mayor cantidad accionaria a un propietario puertorriqueño, que son las que más diseminadas están en la isla y hace falta tener un cargador para enganchar el carro a donde quiera que usted se mueva. Entonces, estamos pensando nada más en el gas y la cosa va a la electricidad. Hoy estamos en eso. Entonces, seguimos planteando reformar la ley de hidrocarburos y no sé qué, para ver cómo bajamos el precio de una cosa que al final va para atrás. No quiere decir
que en 5 años aquí todos los carros sean eléctricos. Mentira, eso no es verdad. Pero que va a haber una proporción mayor de carros eléctricos versus una proporción menor de vehículos con otro tipo de combustible fósil, va a ser así. Entonces, pensemos a largo plazo, pensemos más allá de levantarnos mañana para que las cosas tengan un impacto más importante, para que esta gente que hoy tiene ese tipo de negocio sepa a dónde va a emigrar cuando mañana no tenga gasolina que transportar porque dejó de ser un negocio. Es así, literalmente es así. Entonces, pensemos en eso para no quedarnos en la política. Pienso que es una oportunidad ciertamente, no solamente para reformular el tema de los hidrocarburos, sino para una planificación de largo plazo sobre cuáles serán las diversas fuentes de energía, no solamente para producir electricidad, o sea, la electricidad directa, sino también motivar o crear los incentivos necesarios para que la misma población vaya saliendo ya eventualmente de los combustibles fósiles. Sí, definitivamente esta es la oportunidad. Así es. Luis, muchísimas gracias. Gracias por... Yo no conocí lo del PLAT. Yo tampoco, primera vez que escucho eso. Ni idea. Después pasarlo la clave para ver los combustibles, porque yo sé que tú la tienes. ¿Cómo se escribe P-L-A-T? Con 2 T. Ya, como la enmienda PLAT. Es una empresa que se dedica a recopilación de información, de precios de diversa naturaleza. Y da ese servicio. Y es el estándar, dentro de la industria de la energía, es el estándar global. Es la referencia global, exactamente. Ya, brillante, se hizo millonario que se inventó eso. Y eso fue googleando y decir, déjame ver la empresa de Luis, ¿a cuánto está vendiendo los pozos de petróleo? Tanto, la de Miralba, tanto. Y empezó a unir y dijo, esto que tengo aquí se lo voy a vender a Pinky. Y arrancó por ahí. Exactamente, así mismo. Plat Electric Supply. No, Plat. No. P-L-A-T-T apóstrofe S. Plat. Ya, ok. Bueno, pues gracias a Luis Vera por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.